Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se hizo... Pero ahí no se ha movido nadie. Está todo el mundo ahí, nadie se ha movido. Todo el mundo quiere saber la segunda parte de la historia. Ahí no se ha movido ni una persona. Maestro, lo dejamos. Estábamos en el cuarteto La Voz del Trópico, pero 2 añitos después, usted forma la banda 5U4. Ahí ya estamos en pura leyenda. Ya esto es en el año 1968, pero un poco antes, en los finales del año 67, después de una actividad que hicimos en una escuela, conocimos a un baterista que en este caso era vidente, o sea, y lo acoplamos al grupo, o sea, el cuarteto. Era un cuarteto de 5, porque éramos 4 voces, pero él en el drum, y entonces ya tocábamos con guitarras eléctricas en ese momento, que era lo que más se usaba allá en Cuba. Se usaba mucho la guitarra eléctrica, y entonces ya teníamos a Leonardo en el bajo, Vertica, que tocaba también su guitarra acompañante, yo hacía la guitarra prima, y Amelia, que tocaba instrumentos, o sea, de percusión ligera, o sea, como pandereta y demás. Y entonces así nos dimos a conocer como 5U4, porque queríamos cambiar el nombre del grupo, ya que la música que hacía el Cuarteto Voces del Trópico era fundamentalmente de canciones, o sea, lo que le llaman aquí ahora los covers, o sea, versiones de otros artistas, de otras canciones de otros artistas. Y yo tenía ya mis intenciones autorales, como dadas desde que era pequeño, y compuse algunas canciones como para, vamos a decir que los ritmos de aquella época que se escuchaban, los comienzos del rock, el calipso y demás. Y entonces yo hacía ese tipo de composiciones también. Y entonces, bueno, finalmente, cuando surge el 5U4 es para hacer música propia, o sea, música propia de nuestra... Que tenía una sonoridad como rockera. Sí, la sonoridad era el rock, era un poco lo que se estaba oyendo. Ya en Cuba había otros grupos que se dedicaban a esto. No fuimos los pioneros, pero fuimos de los primeros. Vamos a decir, en hacer música propia. Y bueno, para no cansarles a ustedes en esto, seguimos esa manera de dar a conocer, o sea, canciones propias, y tuvimos canciones muy conocidas que el público de Cuba conoció. Entre ellas, finalmente, se me perdió el bastón. Sí. Pero bueno, yo quiero dejar que el hecho de 5U4 estaba ligado a 2 cosas. A que éramos 4 personas invidentes y una persona que veía, vamos a decir. Pero lo más importante era el nombre de una válvula que tenían los equipos nuestros, que era el 5U4, que era el bombillo rectificador, y que siempre nos daba batalla. Se nos rompía ese bombillo, se fundía ese bombillo y dejaba de funcionar, y por ahí, o sea, lo numérico se adjuntó a la necesidad del bombillo 5U4 para que con ese nombre a ver si nos podíamos quitar de arriba la cuestión esta de los bombillos que no funcionaban. Claro. Pero, o sea, las válvulas, como le llaman también. Yo creo que poca gente a lo mejor sabe el origen. Es súper bonito que lo haya contado, maestro, porque yo creo que hay un montón de gente que sabe el nombre pero no sabe su origen. Y cuénteme si es verdad una anécdota que yo he rescatado por ahí de los 5U4, que en 1970 en el Festival de Varadero ustedes se presentan por allá para ejecutar sus números y no había ni prácticamente ni medios, ni instrumentos, ni nada para hacer. Sí, era una época en la que había, bueno, había escasez de instrumentos ya, sobre todo los electrónicos, estaban muy
vamos a decir que muy en manos de personas bueno, que dieran viajes artísticos fuera de Cuba o que tuvieran algún familiar en el extranjero que pudiera suministrarle esos equipos. Y nosotros teníamos, bueno, hacíamos incluso teníamos un señor que nos hacía los baffles, o sea, los baffles donde nos iban los equipos y demás, y nos hicieron esos baffles y todo, pues, rústicos, porque no teníamos, o sea, no teníamos acceso a otra manera. Y así fue entonces que seguimos trabajando, porque y bueno, por el éxito que había tenido el grupo, fuimos seleccionados para trabajar en el Festival de Varadero 70. Y claro, el día que nos tocaba trabajar, no teníamos instrumentos para trabajar. Entonces Pablo Menéndez me prestó la guitarra Gil que él tenía. A Vertica, el guitarrista de Los Galantes, le prestó su guitarra. Formel le prestó el bajo a Leonardo, el bajista. Y con la batería de Pla, el que era baterista de la Orquesta de Música Moderna, pues pudimos tocar, y no solamente así, sino con el sonido que nos hacía entonces el sonidista de los Mustang que estaban en Cuba en aquel tiempo. Gracias a eso pudimos dejarnos escuchar en el Festival de Varadero. Nada, era un poco complicado tener instrumentos propios en Cuba. Y ahora, si hablamos de los números más populares, estaban de aquella época, al principio de los 5-4, canciones como Vayas donde vayas. En casa del pobre. Porque no me vas a quedar, el amor se acaba. Bueno, ya el amor se acaba. Ya, se me perdió el bastón. En otra etapa. Antes se me perdió el bastón. Se me perdió el bastón fue de todas esas canciones la que más sonó. Aparte de Son Ideas, que la cantaba Vertica también. Pero Se me perdió el bastón fue el éxito más duro de la etapa aquella de los 5-4. Y seguimos esa manera de hacer hasta que llegamos en el año 77 a hacer El amor se acaba, porque yo tenía interés en trabajar sobre el bolero y darle una nueva sonoridad al bolero, que yo le llamé en este caso el bolero duro, del mismo modo que había el rock duro. Pues yo quería hacer ese bolero duro con el sonido de las guitarras eléctricas, con los distortion, o sea, el guagua y todos esos sonidos de efectos de la guitarra, producir boleros. Estaba bastante distante el bolero de lo que era el rock en aquel entonces. Y entonces, bueno, pues así hicimos un nuevo tipo de bolero que también tuvo éxito. El amor se acaba, Enhorabuena, De lo simple a lo profundo, Calla por favor. Esos fueron boleros que de verdad fueron bien conocidos en esa primera época de los boleros a partir del año 77. Ya en el 78, maestro, usted empieza más o menos, empieza a hacer el camino como solista y dice que le dan el disco de plata. Ya usted era la persona más popular en esos momentos en Cuba. Sí, en esos años, sí, en el año 78, 79. Yo quiero decirte que desde hacía un tiempo antes, desde hacía unos años antes, yo tenía vamos a decir, como dicen aquí, mi aparte, o sea, mi trabajo aparte, como trovador, de alguna manera, que donde yo cantaba canciones mías ya, si se quiere, un poco más adultas. O sea, no estábamos pensando en popularidad de canciones, sino canciones ya un poquito más adultas. Y yo las presentaba en diferentes salas y demás. Tuve apoyo de personas que tenían que ver con esta manera de hacer música. Pero eso era paralelo al trabajo con los 5-4. O sea, era un poco paralelo. Lo que pasa es que después eso se fue fusionando, porque en el año 1979 me llaman a mí, o sea, fui llamado para representar a Cuba en un festival en Sochi, Polonia, en la antigua Unión Soviética, era la Unión Soviética. Sochi, ese fue realmente el primer festival internacional
donde yo trabajé, ya antes en festivales nacionales había hecho canciones con el grupo, o sea, como canción a mi compañera, que en el año 79 fue primer premio del Festival Adolfo Guzmán. Pero posteriormente a eso, o sea, y dado a lo que tú decías, que yo era una persona muy conocida, ya me habían dado el disco de plata, que era la máxima distinción que se daba pues era más popular en disco. Decía cantante más popular y grupo más popular. O sea, tanto como cantante como grupo, estaba yo en todo eso. Y nada, pero yo seguía con la idea de seguir trabajando con los 5/4, como es natural, que era mi grupo de origen. Pero comencé mi trabajo, como te decía, como solista. también. También en ese año 79, donde obtuve el gran premio en el Festival de Sochi en la Unión Soviética. Luego el 81 hace el Gran Premio de Festival de Tokio, de Japón. De Japón. Sí, con el tema, digamos, que más da. Digamos que me da. Eso está bien, está perfecto. Pero ya en el año 80 fui también, a través del ICR, fui enviado al Festival de Sopot, Polonia. En una época un poco difícil, porque era la época de la huelga de los astilleros de Gdansk, allá en Polonia. Y sin embargo, los cubanos que estaban por allá, pues fueron a verme vamos a decir, al Festival de Sopot también. Y dejé una muy buena impresión en Sopot con las canciones que llevé al festival. Y yo quería decir que una de estas canciones fue la canción que más me hayan aplaudido a mí en la vida. Fue un aplauso, como digo yo, un aplauso de ballet. Usted sabe que cuando se terminan las piezas de ballet, se dan unos aplausos muy grandes, ¿no? Sí. Pues así de grande fue un aplauso que le dieron a una canción mía que yo llevé al Festival de Sopot también, donde aunque no obtuve ningún premio grande, sí obtuve el premio del Comité Estatal de la Radio y la Televisión Polaca ese año. Y canté canciones como La vida siempre es mucho más, que no era canción mía, sino canciones de los autores Alberto Vera y Vicente Rojas, pero sobre todo la canción Sin Jamás fue la canción que me dio los más grandes aplausos de mi vida, que me hayan dado. Aplausos que me hicieron volver al escenario. Y entonces al volver al escenario, el profesor de la orquesta, o sea, el director de la orquesta, que era Patterson, un músico cubano, o sea, un maestro, director de orquesta cubano, me decía, pero Osvaldo, ¿qué hacemos ahora? Después, yo tuve que salir 3 veces cuando terminé esa canción. Qué locura. Y bueno, teníamos que hacer algo. Y yo dije, déjame eso a mí. Y con la guitarra hice una cosa que yo ya hacía por la virtud esa mía del oído musical y demás, que era producir sonidos de 2 voces con una sola voz. Yo utilizaba el silbar, o sea, esto, ¿no? Y lo ligaba con una voz gutural, más bien de cabeza, y con esos sonidos, la combinación de esos sonidos yo hacía, por ejemplo, ahora no lo hago tan bien, pero logré hacer Quiéreme Mucho, completo, la de Gonzalo Roy, de arriba a abajo, haciendo la primera y la segunda voz, incluso con las modulaciones que se hacen de quinta y de sexta en esa canción. Tuve la suerte que muchas personas escucharon eso, pero no tanto en Cuba. Eso lo escuchó María Remolá. Le gustaba mucho lo que yo hice con ese trabajo. A ver si puedo hacer algo. O sea, yo lo hacía más claro todavía. O sea, la voz primera y la voz segunda. Monstruo, muy grande. Lo hice, y cada vez que yo hacía uno de esos movimientos, el público polaco, que sí conoce la música, pues me aplaudía por cada tramito de eso de la
Porque conocían la dificultad, conocían la dificultad de lo que estaba haciendo, una cosa bien complicada. Y eso fue una cosa que fue muy grande, la verdad. Sinceramente, yo no pensé que ellos pudieran sorprenderme dando esos aplausos por cada movimiento que yo hacía de la canción de muchos que no la conocían como tal, pero sí sabían que lo que yo estaba haciendo era esa independencia de dos cosas con una sola, pues, a través de una sola persona. Sí. Y usando el silbado con la voz. Ahora tengo tres cositas que las tengo que casi que unir con mucho dolor. Las tengo casi que unir porque no quiero que dejar a Pablo. Tiene unas preguntas bien interesantes y yo quería hacer un comentario de vino. Ya en los 80 se desvincula de 5/4 porque, entre otras cosas, sufre un hematoma en la cuerda vocal. Sí. Y una de las cosas que dice es que no quiere ser como una especie de estorbo para ellos, porque en ese momento había una cosa vinculada. Sí, en aquellos tiempos estaba la vinculación a la norma, y mientras más trabajaran los artistas, pues más ganaban. Y entonces yo tenía ese problema que yo lo mismo, yo me presentaba solo que con el grupo, y esa carga era muy fuerte para mí, hasta el punto de que me produjo un hematoma en una cuerda vocal. Y tuve que hacer un descanso obligado. Y fue entonces que le dije a los muchachos que yo no quería perturbar la posibilidad que ellos tuvieran de hacer, o sea, de su repertorio también, o sea, digamos. Y después de esos maestros vienen dos cosas muy importantes, dos festivales muy importantes, el de Chile de Viña del Mar, que por cierto no queremos dejar de decir que eso está en YouTube y en Facebook y tiene más de 1 millón. Me estaban diciendo que tiene más de 1 millón de vistas. Es una locura. Que quedó en los dos finalistas, dudosamente finalista, vamos a dejarlo ahí para no incidir mucho en eso, pero dudosamente finalista. El de Chile de Viña del Mar, que cantó Para Cuando Vuelvas, y en el 94 la OTI en Valencia, que cantó Amor y Cadenas, que también es finalista. Fue finalista, porque realmente el único gran premio que tuve internacional, bueno, uno de los gran premios internacionales que tuve, como ya decía, fue en el año 79 de la Unión Soviética, en el 81 el de Japón, que ahí fue, que fui en carácter de solista, un gran premio allí en ese festival. Y bueno, y un festival que hubo en Rostock, Alemania, en ese mismo año 81, donde cantó Ela Calvo, una canción mía, en el festival La Gente y el Mar, que se llamaba Gente y Mar, la canción mía. Y con esa canción también tuve el Lauro de Oro, aunque no canté yo, pero bueno, ella llevó esa canción mía al festival. Ya en el 83, entonces, en otro Guzmán, ya en el 83, cuando pude cantar un poco mejor, pude entonces participar en el festival con la canción No es tan difícil, el festival Adolfo Guzmán, donde no tuve premio grande, pero sí el premio de la popularidad en ese festival. Ahí nos quedamos entonces en ese tiempo en el que yo me quedé ya como solista y que dejé al grupo precisamente para... Maestro, pero yo quiero quedarme ahí en una parte que para nosotros es muy importante para lo que viene ahora. OTI, Festival en Valencia. Ahí ya decide usted quedarse en España. Finalmente, cuando fui a la OTI, en el año 94, fui vamos a decir, a España, a Valencia, y luego de ese festival me pasé unos días por Barcelona, que fuimos a ver, o sea, mi esposa fue conmigo a ese festival, y entonces fuimos por Barcelona a ver a la familia que teníamos, en este caso el hermano de mi esposa también, que vivía en Barcelona. Estuvimos unos días por allá, pero yo tenía otra cosa interna, que yo quería irme ya definitivamente de Cuba. Y ahí ya decidió quedarse. Ahí decidí quedarme, y eso fue otra parte difícil. Porque bueno,
yo fui a vivir bueno, yo no sé. Yo creo que va a haber que hacer otro programa con Osvaldo. Mira, Osvaldo, vamos a hacer una cosa rápida. Voy a dejar a Pablo para que eso. El apunte que teníamos hoy de vino lo queríamos hacer aprovechando que el maestro se queda en España. Lo que vamos a hacer hoy es hablar de algo que sucede en Barcelona que tiene que ver con el vino, que es el cava, que es un producto típicamente de Barcelona, del área de Barcelona. Es un espumoso de muchísima calidad, es un espumoso que generalmente es, o sea, siempre es blanco o rosado, nunca puede ser tinto, y generalmente es un vino blanco o un rosado con una doble fermentación en botella, mínimo con 9 meses, por el método tradicional o vulgarmente llamado método champenois, que lo que hace es que permite que las lías, las levaduras del vino, permanezcan 9 meses junto. Se hace una segunda fermentación. La primera fermentación, como se hace en el vino, en un depósito de acero inoxidable, pero la segunda en botella. Y se hacen unos espumosos de muchísima calidad, que se suelen trabajar con algunas uvas típicas del lugar, Macabeo, Chardonnay, un montón de uvas que son típicas de ese área y de otras áreas del mundo, pero muy típicas de la zona de Barcelona. Y hay varios tipos de espumosos, seco, extra seco, brut, brut natur. La gente piensa que el cava es uno solo, pero en función de la cantidad de azúcar que tengan, tienen distintos nombres, seco, extra seco, brut, dulce, etcétera, que bueno, tendríamos que entrar en eso. Yo creo, Pablo, que esto es algo típico de Barcelona. Hoy hemos traído un par de platos típicos de Barcelona. Sí, con el vino, me alcanza la botella, por favor. Con el espumoso quería aclarar, o sea, darle una información a los que nos escuchan y los que nos ven. Esto es el vino, este vino espumoso es la bebida más hipocalórica que existe. O sea, que aporta menos calorías, según lo que hemos estado revisando, aporta menos calorías que la cerveza, menos calorías que el tinto, solo que, como todas las bebidas, es un problema de control en el consumo, por lo que la recomendamos, ¿no? Y lo otro que queríamos preguntarle muy rápido, Javier, es la diferencia de las copas. Normalmente, para servir el tinto, la mayoría de las copas son de balón o copas de más anchas. En cambio, estas las veo estrechas. ¿Por qué? Bueno, las copas, aunque la gente no se lo crea, siempre tienen una función. En el caso del vino, sobre todo con vinos que tienen crianza, lo que queremos es que la copa sea ancha para abrir, a oxigenar, para que le entre oxígeno, para que todos los aromas, los sabores se abran. Pero ¿qué es lo que queremos hacer con un espumoso? Lo contrario. Lo que queremos es proteger la burbuja. Entonces, para proteger la burbuja, tenemos una copa de flauta que lo que hace es que cierra para intentar mantener el mayor tiempo posible la burbuja. Ese es el motivo por el que eso. Yo creo, Pablo, bien, que te dejo en manos para que le... Sí, esto está bueno, pero el tiempo, el implacable, es cruel. Es cruel. Maestro, nosotros tenemos una sección muy rápido que se llama, con tu permiso, te voy a poner en un compromiso. Vamos. Y mi compromiso va... Primero, quiero respuestas cortas, rápidas, para poder completar el tiempo. Menciona constantemente a su mamá. ¿Qué significó ella para usted? Bueno, fue todo para mí. Fue todo. Muy bien eso, lo esperaba así. Otra pregunta, ¿encontraste el bastón? Bueno, el bastón sí, lo encontré. Vamos a decir que hace más de 53 años que lo encontré. Es el tiempo que hace que conozco a Lupe. Así. ¿Verdad? El mejor bastón del mundo. Sí. Y creo que hay una canción que me imagino que tiene que ver con Lupe, Canción a mi compañera, supongo. En esa época, en el año 79, sí. Maestro, le voy a decir algo porque me llena muy de cerca. Mi familia es de Los Aravos, concretamente de Zorrilla. Sí, claro. Sí, claro. Allí puede encontrar el apellido Sotolongo. Ahora, Arabo, rincón de sueño donde mi niñez danzaba. Ajá. A 3 kilos el cubo, la tinaja a medio. Sí, esa canción describe hasta el polvo de Los Arabos. Coméntame en qué circunstancia la compusiste. Bueno, yo me puse, yo tenía como meta hacerle una canción al pueblo de Los Arabos. Se la debía.
Y claro, esto me puse a pensar en qué cosa había sido los jaraos para mí. Bueno, de verdad que fue la primera gran enseñanza de conectarme con el mundo que me rodeaba, viviendo Muy en las bien. afueras del pueblo. Muy bien, voy con otra. Hay un texto de una canción que yo considero que no es tan conocida como las otras, pero que a mí me llegó en el estudio de su obra. Ciego soy de nacimiento, vidente de pensamiento. No soy menos, no soy más, soy igual que los demás. Es más importante sentir que ver, y con esto cierro mi espacio. Que el maestro me diga qué se siente cuando se llega a esa madurez compositiva, a ese nivel de Bueno, poesía. Sí, lo que pasa es sí, cierto. Nosotros teníamos en Cuba, me parece que en muchas partes del mundo a veces se sobrevalora al invidente, pero también se le subvalora. Y la persona invidente lo único que no tiene es la vista, pero todo lo demás lo tiene. Y a veces más Y desarrollado. entonces, sí, claro, la suplencia de la vista puede ser, digamos, el oído, y agudizar los demás sentidos que se agudizan solos. No sé, no es que yo quiera agudizarlo, pero si yo siento olor a café, yo digo, hay olor a café por aquí, o sea, vamos a tomar café. Y sabes si está bueno o malo antes de probarlo. Sí, no, ya por el gusto, ¿no? Digamos, porque los demás sentidos pues se desarrollan un poco, quizás, ¿no? Pero bueno, realmente es eso, o sea. Gracias, Bueno. maestro. Bueno, Javier, para mí, como siempre te digo, yo extasiado, entretenido con la exposición del maestro. Te cedo para que cierre el programa. Yo pienso que para nosotros ha sido un auténtico lujo tener aquí Sí. al maestro. Como yo he dicho, lo primero de todo es una leyenda viva de Cuba. Es un honor tenerle aquí. Y luego, a nivel personal, significa mucho para mí porque yo los quiero muchísimo, tanto a él como a Lupe. Para mí son unas personas muy importantes aquí en Miami. Y yo me he cansado de decir eso. Otra cosa muy importante, quiero que ustedes sigan que el maestro tiene una prenominación para los Grammys De este año. Sí. de este año. Así que síganlo, apóyenlo, porque tiene un trabajo muy bonito que queremos todos apoyar para que salga y sería una cosa muy bonita que estuviera en los Grammys. Yo quisiera decir que los oyentes pueden buscar el álbum Piedra Triangular en las siguientes plataformas. Apple, ¿no? Apple Music. Las otras dos empiezan con A también. Sí. Lupilla, ayúdame ahí. en Amazon y en iTunes. Y en iTunes. Sí, está en esas tres plataformas. El álbum Piedra Triangular tiene 11 canciones. Yo hago un recorrido por la música desde el pop hasta, vamos a decir, hasta la música más cubana. Claro. La canción que se está dando a conocer ahora es Te quiero más que mi vida. Búsquenla, esta canción. Y apóyenla. Sí. Búsquenla y apóyenla. Sí. Bueno, señores, el tiempo en la televisión es como es. Nos gustaría tener una hora más para seguir charlando con el maestro. De verdad que merece la pena, pero no la tenemos. Entonces, les digo lo que les digo siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchísimas gracias por sus muestras de cariño y apoyo. Y muy importante, beban vino, bueno, o cava. Beban vino. Acuérdense, nunca una historia interesante empezó con una ensalada. Bien, gracias, ¿eh? Gracias. Hasta pronto. Vino y placer para la bendición. Las farolas del instinto se encendieron, ahora se ve mejor. Se